Zoom con la transmisión de Facebook Live. Asimismo, externar una calurosa bienvenida a nuestras personas panelistas, la doctora María Belén Herrero, la doctora Marcela Velardo y el doctor Marcos Alan Ferreira. Mi nombre es Gabriela Navarro y soy profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales y estaré moderando el panel titulado Salud Global, Seguridad en tiempos de COVID-19. La idea de este panel es tener un espacio para que nuestras personas autoras compartan de forma más cercana reflexiones sobre los artículos que ya están publicados o que pronto estarán publicados en nuestra revista Relaciones Internacionales. Para ello procederemos de la siguiente forma. Cada persona autora dispone de 20 minutos máximo para compartir sus ideas. Cuando falten unos 3 minutos para cumplir este tiempo, estaré haciéndoles amablemente la notificación para que podamos apegarnos al tiempo. Posteriormente se abrirá un espacio de preguntas de un máximo de 30 minutos por parte de nuestra audiencia. Así que le invitamos a todas las personas que nos están acompañando tanto por la plataforma de Zoom como por Facebook Live que nos dejen sus preguntas y comentarios por las dos vías. También les pedimos respetuosamente a las personas que nos acompañan por la plataforma de Zoom que mantengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas durante el transcurso de la actividad. Antes de iniciar con las intervenciones, me gustaría presentarle formalmente a nuestras personas invitadas. Primeramente tenemos a la doctora Belén Herrero, quien es socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en epidemiología y actualmente es investigadora asistente del CONICET en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina. Participa en proyectos en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad y en la UNL. Coordina también el grupo de trabajo de Claxo, Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Ha sido investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, consultora en la OPS, Ministerio de Salud de la Nación y docente en salud pública en la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de interés refieren a salud internacional, integración regional, cooperación, determinación social de la salud, epidemiología social y políticas públicas. Por su parte, la doctora Marcela Velardo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de la Salud por la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Ha realizado un postdoctorado en el Departamento de Política, Planificación y Administración en Salud del Instituto de Medicina Social de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad UNPAS. También dicta cursos de posgrados en diferentes en diferentes universidades del país. Es investigadora del CONICET y trabaja en proyectos de investigación relacionados con las políticas en salud. Su campo disciplinar es la salud colectiva, con énfasis en la interfaz entre ciencia, evidencia y políticas públicas, legitimización de evidencias y expertise para la formulación de políticas de salud, análisis del diseño y formulación e implementación de políticas de salud, biomedicina y racionalidades médicas epidemiológicas, salud internacional y políticas regionales de salud. Por su parte también, el doctor Marcos Alan Ferreira es profesor asociado a la Universidad Federal de Paraíba, doctor en Ciencias Políticas por la UNICAM y máster en Relaciones Internacionales del Programa de Santiago de Dantas. Ha sido investigador visitante de la Universidad de Manchester, la Universidad de Uppsala, Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Bethesda en Alemania. Es docente colaborador en la Maestría de Desarrollo Social de la Universidad de Nur en Bolivia y colabora para el Institute of Studies in Global Prosperity y el Lazos Learning. Dentro de sus temas de investigación están la paz en América Latina, en especial el papel de la criminalidad, la violencia organizada juvenil y el debate sobre el ODS número 16. También investiga la religión en las relaciones internacionales y ha publicado artículos en el International Studies Perspective, el Journal of Intervention and State Building, Latin American Research Review, Trends in Organized Crime, Journal of Politics in Latin America y el Journal of Political Science Education, Peace and Change. Y por último, el International Journal of Law, Crime and Justice. Ahora bien, abriremos el espacio entonces para escuchar a nuestras personas panelistas, iniciando con el profesor Ferreira. Profesor, el espacio es suyo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, aunque claro, sería mucho mejor personalmente conocer Costa Rica, que como sabemos es un lindo país, quizás en breve, ¿no? Después de todo este desafíos que fue la pandemia para todos nosotros. Un gusto también estar con las doctoras Belén Herrero y Marcela Velardo. Muchas gracias también, Gabriela, por la presentación. Bien, voy a presentar
no he preparado un PowerPoint. Soy un profesor más old-fashioned, tengo dificultad a veces con las tecnologías, me disculpen. Y voy a presentar un poco del paper que va a ser publicado en breve en la Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en este paper tiene como el título en español sería Organizaciones Criminosas y Gobernanza Híbrida en Sudamérica, el contexto de la COVID-19. En este artículo en particular estoy preocupado en mostrar cómo que el tema de la seguridad pública y la seguridad internacional se conecta con el tema de la salud global, en especial en este caso sobre la COVID-19, cómo que las organizaciones criminosas han manejado crear muchas veces políticas de control para evitar la diseminación del coronavirus, ¿no? Entonces, es un ensayo en que yo hago una triangulación de datos combinando algunas publicaciones que ya existen, pero también datos de la base Insight Crime, que es de la American University en Estados Unidos, que es una base de datos sobre criminalidad organizada, y también algunas observaciones participantes de investigaciones que yo hice en Brasil en particular, ¿no? En este artículo, en la introducción, yo comento que, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 han afectado los tres componentes centrales de una sociedad, que son los individuos, las instituciones y las comunidades, ¿no? Y el impacto, como sabemos, fue de manera distinta en nuestros países, pero en América do Sur en particular, es interesante analizar cuál fue el rol de las organizaciones criminosas que muchas veces dominan zonas urbanas en nuestros países, como el caso de Brasil, como también algunos países de América Central, pero también Colombia, ¿no? Como sabemos, en muchos barrios en zonas urbanas, como por ejemplo en São Paulo, Río de Janeiro, pero también Recife, y indo más arriba al norte en Medellín, en Colombia, o mismo San Salvador, sabemos que hay poco control de la autoridad estatal en estos espacios. Entonces, mi artículo analiza un poco en estos espacios cómo fue el combate a la pandemia y cómo ha manejado los grupos criminosos a trabajar este tema tan importante que era el control mismo de la pandemia, ¿no? Entonces, en el artículo, yo analizo, yo hago una categorización de tres elementos importantes para entender la agencia de las organizaciones criminosas en este tema, que es la adopción de medidas de protección y restricción de movimiento, la provisión de asistencia humanitaria y alimentaria, y si hubo o no una expansión de las organizaciones criminosas en el contexto de la pandemia. En la parte inicial del artículo, después obviamente de explicar un poco la metodología en que hablo sobre esta triangulación de datos que ya mencioné a ustedes, la revisión de la literatura es sobre lo que es una conversación que creo ser muy importante en el momento que vivimos en la América Latina como un todo, que es lo que llamamos de gobernanza criminal. Y yo de alguna manera parto de una perspectiva un poco más crítica de que no necesariamente hay una gobernanza criminal en muchos de nuestros barrios y en nuestros países, pero me prefiero llamar de una gobernanza híbrida. Híbrida en el sentido que hay al mismo tiempo un control de las organizaciones criminales, pero el Estado, cuando hay una voluntad política o cuando es necesario, por ejemplo, utilizarse de represión, especialmente en algunas poblaciones más vulnerables, el Estado va a estar ahí presente también. Entonces, no es que haya una ausencia de Estado. Quizás lo mejor sería decir que algunos de los barrios más pobres de América Latina hay una ausencia de políticas públicas para la población que vive en zonas más marginalizadas, pero no es necesariamente una ausencia del Estado, porque cuando el Estado necesita estar ahí con un aparato más represivo, el Estado está. Entonces, la discusión que hago en la parte inicial del artículo es volviendo un poco a un concepto que es muy importante en las relaciones internacionales, que es la idea de la gobernanza,
y cómo podemos pensar gobernanza en un contexto de la pandemia y de la criminalidad. Entonces, inicialmente, hago toda una revisión de la literatura con algunos autores, incluso clásicos de relaciones internacionales, algunos de nosotros conocemos, como James Rosenau, que trae la idea de la gobernanza sin gobierno, pero entro ahí en algunos autores más contemporáneos que van a hablar sobre una gobernanza de actores no estatales, como el caso del profesor Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago, o mismo la profesora Marília Pimenta de la FECAP en Brasil, somente para mencionar dos autores que han evolucionado un poco la discusión sobre la gobernanza de actores no estatales que afectan las relaciones entre, doméstica o internacional entre los países, ¿no? Y ahí finalizo esta parte más conceptual del artículo, siguiendo lo que va a ser la llave de lectura para pensar el crimen organizado, en que tengo la argumentación de que debemos ver la agencia de las organizaciones criminosas en Latinoamérica en la pandemia como dentro de esta idea de fenómeno de gobernanza híbrida, en que el Estado algunas veces puede estar presente, otras veces va a ser el crimen organizado, pero no podemos decir simplemente que hay una ausencia del Estado, ¿no? El Estado, cuando quiere, está ahí presente en algunos de los casos en particular. Entonces, como ha definido ahí en el artículo mismo, la gobernanza híbrida se refiere a la autoridad de controles compartidos entre el Estado y la gobernanza del crimen en una misma área geográfica, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo que durante la pandemia se ha dado esta gobernanza híbrida entre Estado y crimen organizado, especialmente áreas que son en que el crimen organizado tiene mucha fuerza en las zonas urbanas de América Latina. Entonces, pensando en esto, en la parte más empírica del artículo, hay una discusión sobre cómo hay una simbiosis entre las políticas del Estado y de las organizaciones criminosas en el combate de la pandemia. Y en muchos casos incluso fue necesario la negociación del Estado mismo con organizaciones criminosas para poder avanzar medidas de protección o entrada de doctores, enfermeros en algunas zonas en que el crimen organizado ha dominado en nuestros países, especialmente zonas urbanas, como les comentaba a ustedes. En la primera parte de esta discusión empírica, hago un análisis de cuáles fueron las medidas de protección sanitaria y restricción de movimiento que han tenido una importancia ahí de las organizaciones criminosas avanzando. Y ahí mi argumento es que las políticas del crimen organizado para restringir los movimientos para no tener más avance de la pandemia, o mismo las medidas de protección como uso de álcool en gel, no, perdón que a veces estoy hablando un portuñol, pero creo que me entienden, ¿no? El alcohol, las mascarillas, todo esto, se ha dado de manera más importante, especialmente en los países en que los gobernantes fueron más negacionistas con la pandemia. Entonces, es interesante que México y Brasil, cada uno a su manera, tuvimos presidentes que tuvieron por mucho tiempo una postura en que negaron la importancia de las medidas de protección sanitaria. Y es justamente en México y Brasil que, por lo menos en esa investigación que yo hice, vemos una agencia más fuerte del crimen organizado intentando avanzar con medidas de protección como distribución de mascarillas o mismo de alcohol o mismo restringiendo el movimiento de personas en las zonas que controlan. Yo también muestro que no necesariamente debemos ver estas políticas, estoy diciendo políticas o acciones, como prefieren, del crimen organizado como algo necesariamente de una benevolencia del crimen organizado, pero hay un interés de mantener el mercado, ¿no? Más que nada, el crimen organizado tiene el interés, sea a través de la extorsión, como el caso que se pasa bastante en El Salvador, sea a partir del tráfico de drogas, como es el caso de Colombia y Brasil. El interés principal es que el mercado continúe a consumir, ¿no? Que los mercados ilegales no paren. Entonces, muchas de las políticas no eran necesariamente por una preocupación misma con la población, más una preocupación de que no hay una parada total
de los mercados ilegales que ellos van a dominar, ¿no? Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Como que Brasil y México se han destacado, por lo menos por la literatura, por las bases de datos que han avanzado, en grupos del crimen organizado que han avanzado. Y ahí comparto en el artículo algunos ejemplos, obviamente, para construir este argumento. Por ejemplo, solamente para mencionar un muy breve, en Río de Janeiro, por ejemplo, organizaciones criminosas que han ordenado que se congelen los precios de mascarillas y alcohol en gel en las áreas que controlan para que la gente pudiera comprar estos ítems, ¿no? Entonces, que no va necesariamente a funcionar las leyes del mercado, pero la ley del crimen organizado, ¿no? Entonces, el precio ha congelado y así para que la gente pudiera tener acceso a estos insumos médicos, por ejemplo. O mismo, el robo de insumos médicos para distribución en las comunidades donde dominan, algo que ha pasado, por ejemplo, tanto en Brasil como en Colombia y también en Perú. Quanto a la restrição de mobilidade, interessante ver como que também se destaca em México e Brasil, que foram dois países que han demorado em adoptar medidas de restrição. E em artículo han demonstrado também, trayendo alguns exemplos, também algumas imagens, de como as organizações criminosas han utilizado as redes sociais, especialmente o WhatsApp, para pedir que a gente quedase em casa, ¿no? Entonces, en Río de Janeiro, esto fue muy fuerte, especialmente cuando en los momentos más críticos de la pandemia en Brasil, en julio de 2020, en que hubo una distribución muy grande de algunas imágenes o mismo llamados ordenando que quédense en casa o pueden tener un riesgo a su vida mismo. Lo mismo se pasó en Colombia también, y se reporta, por ejemplo, un caso en Colombia en que incluso un de los grupos, que probablemente sería el Ejército de Liberación Nacional, ha ferido a algunos civiles que no han respetado las medidas de restricciones que el Ejército de Liberación Nacional ha puesto a la población allí, ¿no? Después, en la otra parte empírica del artículo, hablo un poco de la asistencia humanitaria y alimentaria. Y aquí hay el artículo y la investigación ha encontrado algo muy interesante de que no hay tantas evidencias que las organizaciones criminosas en América Latina han destinado parte de sus recursos para brindar servicios de asistencia alimentaria y social. Y esto, de alguna manera, mi argumento fortalece la idea de la cuestión de una gobernanza híbrida, especialmente en los países que han adoptado algunas medidas como el pago de pequeñas sumas de dinero para la gente se mantener durante la pandemia, o mismo alguna ayuda financiera, algo así, a la gente que tiene pequeños comercios, pero no se ve una organización tan grande de la parte de organizaciones criminosas, por ejemplo, para distribuir alimentos o cosas así. Tanto el caso de Brasil como Colombia y México, que son los casos en que encontré más cosas para analizar, ¿no? Más datos para analizar. Entonces, lo que comento en esta parte del artículo es que esto es un indicativo de cómo la preocupación del crimen organizado no es necesariamente aliviar el sufrimiento de las poblaciones que están sob su control, pero sí conducir de manera libre sus negocios. Entonces, por eso que se ve una preocupación mayor en crear medidas de restricción para que el mercado ilícito continúe a funcionar, pero no se ve necesariamente una inversión de grandes significados para apoyar la población que estaba con hambre o que necesitaba algún apoyo. Hay algunos excepciones en que encontramos, por ejemplo, en México, en que hay alguna ayuda alimentaria, pero son casos muy aislados que no se compara, por ejemplo, con las medidas de restricción, que fue casi colectiva, tanto en México como en Colombia, Brasil y también en Perú. Y finalmente, para concluir la parte empírica del artículo, habla un poco de se ha expandido o no las actividades ilícitas durante la pandemia, ¿no?
Y muchos de los datos que encontramos han demostrado que hay, por un lado, aumentado la demanda de drogas ilícitas, especialmente, quizás también ahí hay que investigar un poco más con otros académicos del área de psicología o otras áreas, pero nos parece, por lo menos mirando desde la perspectiva del aumento de las incautaciones, de que han crecido el consumo especialmente de cocaína en toda América Latina, en algunos países un crecimiento muy significativo, como por ejemplo en Ecuador, que se estima de un crecimiento de 30% del consumo de cocaína durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Que puede ser estar conectado a la restricción, la gente más en casa, sin necesariamente, en fin, todas las implicaciones también psicológicas que han afectado y puede aumentar el consumo de drogas. Y de alguna manera esto también ha hecho con que se ha aumentado la competencia en algunos mercados y hecho con que se expandan algunas organizaciones criminosas. En Brasil, por ejemplo, donde yo he analizado en esta parte, se han visto mucha violencia entre grupos criminosos intentando controlar mercados que son mercados internos en Brasil, que son más promisores, como por ejemplo la ciudad, que es bastante turística, de Fortaleza, donde hay un consumo de cocaína bastante alto. Se ha visto, por ejemplo, muchos conflictos entre distintas organizaciones criminosas que actúan en las zonas urbanas de la ciudad. Entonces, a conclusión, después de mostrar este aspecto de la asistencia humanitaria o alimentaria, también el crecimiento del consumo y de los crímenes y el tamaño mismo de las organizaciones criminosas, y también las medidas de restricción que han adoptado. En la parte final, en las conclusiones finales, y ahí ya voy concluyendo mi parte acá, se ha visto que las organizaciones criminosas durante la pandemia, diferente de lo que algunas hipótesis han demostrado en trabajos anteriores a la pandemia, ellas no fueron tan impactadas en términos de expansión de su influencia en control social. Los datos han demostrado, la verdad, un crecimiento de muchas de esas organizaciones, mismo durante un periodo en que mucha gente ha quedado en casa y especialmente por ese aumento de consumo de drogas cuando hablamos especialmente de Brasil y Colombia. Lo que vemos también es la coexistencia de una gobernanza en territorios donde el crimen organizado es fuerte, en que esta coexistencia, por un lado, el crimen organizado ha ocupado el espacio del Estado, especialmente México y Brasil, que han adotado medidas, inicialmente medidas no tan restrictivas, pero de otro lado el Estado han entrado con políticas de apoyo con pequeñas sumas de dinero, o mismo apoyo a pequeños comerciantes. Entonces se ve muy claramente cómo se ha complementado en algunos contextos las políticas que han adoptado el Estado mismo y las acciones del grupo de bandas criminales que están actuantes tanto en Brasil como México y Colombia. Y al final también un comentario final de que se ha visto de que como que fue muy tímida el apoyo a la población por parte de las organizaciones criminosas en la asistencia humanitaria y alimentar. Lo que se viene en los momentos más difíciles de la pandemia, y este es algo que quizás puede ser un otro tema para investigar en otro artículo, es que cuando hablamos especialmente de asistencia alimentaria en un país, por ejemplo, como Brasil, que ha crecido mucho a la hambre después de la pandemia, se ha visto una agencia mayor de organizaciones no gubernamentales del crimen organizado, el del Estado mismo, ¿no? La organización de las ONGs me parece que están más avanzadas en este tema de que una agencia del Estado y del crimen. Entonces, muchas gracias. En fin, este es un poco de lo que está en este artículo que va a ser publicado en breve en Relaciones Internacionales. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Ferreira por su interesante presentación y muy apegada al tiempo. Le damos la palabra en este caso a la profesora Marcela y a la profesora Belén. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica por esta invitación a las jornadas.
Voy a estar compartiendo una presentación que vamos a darla en conjunto con mi compañera y coautora también del artículo, Marcela Velardo, así que si me permiten, comparto entonces pantalla y me dirán si la ven bien. A ver si ahí se ve. Sí, señora, la vemos, pero no está en modo presentación. Estoy justo, a ver, ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Listo, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Yo me voy a tomar el tiempo también porque Marcos fue muy ajustado al tiempo, como debe ser, así que yo quiero seguir esos pasos. Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Mi nombre es Belén Herrero, ya me han presentado, así que no voy a pasar por esa presentación. Nosotros venimos a presentar también parte del trabajo titulado Salud Internacional y Salud Global, reconfiguraciones de un campo en disputa. En el marco entonces del trabajo y del objetivo general que tuvimos, que fue analizar la salud internacional y la salud global en tiempos de reconfiguraciones globales y regionales, en tanto campo de disputas, que nos propusimos entonces analizar el devenir histórico del campo de la salud internacional, con un... Miren, porque yo voy a correrlos porque no puedo ver mi propia presentación. Con un anclaje en América Latina, identificando las especificidades históricas y regionales, reflexionar en torno a los conceptos de salud internacional y de salud global en la nueva coyuntura regional y global, e identificar las limitaciones actuales de los modelos de cooperación y los márgenes y contornos de la salud internacional y su agenda en la actualidad. Para eso entonces desarrollamos una metodología cualitativa que parte de un marco teórico que articula distintas disciplinas como las relaciones internacionales, la salud colectiva y la epidemiología social, a partir de un análisis empírico de fuentes secundarias, artículos, literatura gris, que se sistematizaron a partir de identificar justamente los núcleos teóricos y los acontecimientos históricos, como también los actores que participan y que se movilizan en el campo. En este sentido, entonces, es que, como ustedes pueden ver ahí, a partir de, en una primera parte de lo que es el trabajo, a partir de una revisión de artículos, de libros, revistas y literatura grises, que se elaboró esta periodización que ustedes pueden ver en pantalla, dando cuentas entonces de la génesis de la institucionalidad. Creo que estamos teniendo problemas de Por supuesto, conexión. Hola. Profesor, la perdimos durante un segundo. Ah, pero ¿se me escuchó? ¿Necesitan que retome algo? No. Sigo. Si pudiéramos recapitular porque se nos perdió la conexión. Entonces, Bien. Entonces, como yo decía acá en la primera parte del trabajo, hacemos una revisión de artículos y de libros, revistas y literatura gris para esta periodización que da cuenta de la génesis y de la institucionalización y consolidación del campo y de las disputas y los conflictos de interés desde 1851, con la primera Conferencia Sanitaria Internacional de Salud que se celebra en París, hasta la actualidad, y por lo tanto identificamos 5 periodos en el devenir de la salud como asunto internacional. Si bien lo que decía es que los esquemas rigidizan un poco, de todas maneras son útiles a los fines de organizar el recorrido histórico. Entonces, en esta periodización apuntamos a comprender ese continuum que hay entre salud internacional y salud global a partir de los intereses geopolíticos, económicos y los principales actores que se movilizan en el campo, y el lugar que han ocupado también estos actores y los países centrales y los países periféricos en cada momento histórico, teniendo presente que además las perspectivas y las etapas de la salud internacional han ido cambiando, han ido moldeando el campo, y se han ido transformando también en función de los modelos de acumulación de capital, de la dinámica mundial,
como así también del devenir de las relaciones internacionales que han ido marcando los contornos del campo de la salud y por supuesto ejerciendo una influencia en su agenda. Por una cuestión de tiempo voy a pasar esta parte, no vamos a desarrollar las 5 etapas de este devenir del campo, nos vamos a centrar sobre todo en lo que además es la segunda sección del artículo, que es la que da cuenta de un debate más actual que tiene que ver con esos cambios que se han dado, sobre todo en la última etapa de la salud internacional, en relación a los conceptos de salud internacional y de salud global, porque consideramos que además no es solo una cuestión semántica, sino lejos de eso hay una distinción también política, ideológica, por supuesto, productos de los avatares del campo mismo de la salud internacional y de estos relaciones de poder e intereses geopolíticos que han moldeado el campo. Entonces, en esta segunda parte es que nosotras nos centramos en el último periodo que ustedes veían en la diapositiva anterior, que denominamos la privatización de la salud global, que se desarrolla del 2000 en adelante, donde aumenta de una manera exponencial el financiamiento de la salud global, la diversificación de los actores, de una manera muy considerable, la emergencia de poderosas alianzas público-privadas, la presencia de la gran industria, pero también una fuerte concentración del financiamiento de la salud global desde unos pocos países, además de la filantropía y, por supuesto, las influyentes organizaciones no gubernamentales, las ONG. Entonces, en este último periodo que denominamos la salud internacional, la privatización o la salud global como signo de época, es que surge con más fuerza este concepto y esta expresión de salud global, y esta transición o cambio entre la salud internacional a la salud global con mucha más fuerza, y que lo que analizamos en el artículo y discutimos es que representa mucho más que un giro lingüístico, y como señalan muchos autores también, tener en cuenta que no hay una única definición del concepto de salud global, lo que hace que también muchas veces se lo utilice quizás en un sentido más general. Lo cierto es que además es reutilizado y retomado hoy en día por muchísimas instituciones que también contribuyen a aumentar y movilizar enormemente el capital privado en el campo de la salud internacional, y esto tiene que ver, por supuesto, también con que hay una producción y una mayor mercantilización, sobre todo en el último tiempo, en el campo de la salud. Y este dato además no es menor si uno ve los actores que participan en el financiamiento directo de organismos internacionales y que definen la agenda, algo que ha quedado muy claro sobre todo en la pandemia, que es lo que vamos a analizar más hacia el final del trabajo. Acá lo que ustedes pueden ver es, a partir de una muestra que tomamos para traerles aquí, del Enneagram Viewer de Google, donde muestran las publicaciones, y a partir de las palabras claves uno puede ver la evolución de las publicaciones, en este caso vinculadas a salud internacional y salud global, que son las dos cosas que queríamos mostrarles acá, y que podemos ver cómo el término de salud internacional empieza a declinar e incluso a desaparecer en cierta medida, también, y más allá digamos, como ustedes pueden ver aquí, en el periodo que va después del 2010 hasta el 2019, que es a donde podemos acceder con los datos. Lo importante es identificar entonces, que es lo que analizamos en la tercera parte y cuarta parte, que luego va a presentar Marcela, quiénes son los que impulsan la agenda de salud internacional, qué tipo de agenda promueven, quiénes se benefician, a quiénes perjudican, quiénes financian las acciones y qué tipo de actores también hoy en día participan en el campo de la salud global, y qué actores son más hegemónicos y subalternos en el devenir entonces del campo. La salud internacional, además, quiero mencionar que es un concepto que siempre estuvo asociado a la acción de la salud que ejercían los diferentes imperialismos en zonas coloniales. Posteriormente, durante la Guerra Fría, distintas perspectivas de cómo actuar en la salud se plasmaron al interior de los organismos internacionales de salud, como la OPS o la Organización Mundial de la Salud, pero luego, con la caída de la Unión Soviética, actores extrasanitarios son los que comienzan paulatinamente a tener cada vez mayor incidencia y, por ende, a definir las estrategias de salud a nivel mundial. Acá entonces
como podemos ver, la gran arena hoy de actores que hacen parte del campo de la salud global, que se expande sobre todo hacia el negocio privado, el capital privado en salud, al mismo tiempo que países como Estados Unidos o por ejemplo Reino Unido, que también retoman el concepto y utilizan la salud global también como instrumento de política exterior desde ya, y bajo esa misma lógica entonces también financian muchos de los centros e instituciones con especializaciones y cooperación técnica en salud global. Con esto, solo para hacer una aclaración y después ya pasar la palabra, no queremos decir que no existía una relación entre salud internacional, intereses comerciales, privados o intereses geopolíticos. De hecho es algo que analizamos a lo largo de todo el trabajo, pero sí durante un tiempo estos intereses estuvieron contenidos o controlados por el contexto de la Guerra Fría, y al no existir más este contexto, el negocio comienza a expandirse hacia un mercado de la salud a escala más planetaria, con nuevos actores extrasanitarios que se involucran muy activamente en el campo de la salud global, como las asociaciones público-privadas, la filantropía en la salud, la industria farmacéutica y la biotecnología, y el sector público de la salud empieza a verse cada vez más acorralado, por decirlo de alguna manera, por este capital privado o el sector privado. Y este último empieza a tener una gran influencia en la agenda sanitaria pública internacional, de la mano, a su vez, de unos pocos países que son muy influyentes en el campo de la salud global y que incluso van a direccionar sus fondos a través de estas alianzas público-privadas, por ejemplo, el Fondo Global contra la Tuberculosis y de la Malaria, por mencionar uno de los más grandes, o las ONGs, en detrimento, por ejemplo, de canales multilaterales. No da el tiempo para analizar esto, que lo abordamos en el artículo, pero es muy interesante observar qué pasa hoy con el financiamiento de estos organismos, o por ejemplo, más particularmente de la Organización Mundial de la Salud, algo que la pandemia visibilizó mucho más y que vamos a ver ahora en esta segunda parte. Y como tercera parte, ya para entonces darle la palabra a Marcela, lo que analizamos en el artículo es qué es lo que sucede entonces en América Latina, ¿no? Nos propusimos analizar el campo de la salud internacional en América Latina y particularmente en el contexto de este predominio de la salud global, luego de los 80-90, de una región que miraba hacia el norte, regida por las políticas neoliberales, con modelos o esquemas de integración y una cooperación muy enfocadas en enfoques comerciales y económicos, y donde en este periodo de predominio de la salud global en nuestra región además comienzan a abrirse nuevas agendas, nuevos enfoques y nuevos programas en lo que va a ser la integración regional y la cooperación en salud, que va a ser en gran parte motor también de esa integración, y estos enfoques son los que nos interesan analizar en este periodo, en esta tercera parte del trabajo, así que le paso la palabra a Marcela para ajustarme al tiempo. Bueno, buenos días. Como bien decía Belén, mientras a nivel internacional se daba este proceso de concentración de los actores privados en el campo de la salud global, en América Latina estábamos en otro proceso que podríamos denominar a contramano, en donde una agenda regional integrada se dio a partir de los años 2000 con la experiencia de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región, en donde algunos de sus principios fundamentales podemos ver aquí, de esta agenda en donde el derecho a la salud prima, el acceso universal y los determinantes sociales son valorados y son colocados como banderas en este proyecto de integración, y donde empiezan a haber políticas de cooperación más horizontales y más transversales, alejándose un poco de la hegemonía tradicional y las relaciones verticales que teníamos entre los países del norte y los países del sur. No me quiero extender porque faltan 3 minutos nada más. En este sentido, queríamos compartir, siguiente. Belén. Hola.
Gracias. Queríamos compartir... Disculpa, no me pasaba la presentación. Sí, queríamos compartir un trabajo que, bueno, no está descrito en el artículo que presentamos, pero queríamos compartirlo de todas maneras. Hace unos años decidimos conformar un proyecto de investigación que se denomina PELSI, Pensamiento Latinoamericano en Salud y Salud Internacional, que tiene como objetivo sistematizar y analizar el devenir de la medicina social latinoamericana y la salud colectiva, que son dos corrientes de pensamiento crítico en salud en la región, y con este proyecto estamos desarrollando, que invitamos a ingresar a esta biblioteca virtual, porque realizamos entrevistas en profundidad a los exponentes máximos de estas corrientes de pensamiento latinoamericana, que, por otro lado, además, fueron grandes impulsores de esta agenda regional en salud, en los organismos específicos de salud, como UNASUR, ORASCONU, que es el organismo andino de salud, y COMINSCA, que es el organismo de salud para el Caribe. Sin embargo, esta agenda, en la cual inició hablando Belén, esta agenda regional, quedó sin continuidad cuando asumieron los gobiernos conservadores a partir más o menos del año 2015 en adelante, y la pandemia, por lo tanto, encontró a América Latina en un contexto de marcada debilidad en algunos de sus procesos de integración regional. Al extinguirse UNASUR, poco antes del inicio de la pandemia de COVID, los esfuerzos regionales que se habían construido durante más de una década fueron casi inexistentes estos esfuerzos por esta disolución. Por lo tanto, la pandemia de COVID fue mucho más negativa para cada uno de los países de nuestra región. Siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces a la cuarta parte del artículo, que trata sobre la pandemia de COVID y la salud global. Bueno, no me voy a detener en detalles sobre las cifras respecto a lo que hemos denominado el año de la Guerra Mundial de las Vacunas, que fue el año 2021, pero sí destacar que la pandemia evidenció una desigualdad global en la distribución de las dosis de la vacuna de COVID, y este reparto inequitativo de vacunas a nivel global ha sido claramente el resultado, por un lado, de que solo un grupo selecto de países pudo no solo adquirir, sino también producir las dosis disponibles, y por otro lado, de que no todos los países con capacidad para producir dosis pudieron hacerlo, porque nunca se dio esto que habíamos lanzado una campaña continental y también internacional de liberar las patentes de medicamentos y vacunas de COVID, como así lo marcaban las regulaciones internacionales de la Organización Mundial del Comercio. Y no se pudo implementar esta regulación, que es una regulación legal y vigente, debido a la presión de los oligopolios farmacéuticos en connivencia con los líderes mundiales de los países centrales. Por lo tanto, la consecuencia ha sido la escasez, el acceso desigual a las vacunas, ubicando a los países periféricos como nosotros en un literal apartheid de vacunas. Siguiente. La pandemia también puso en evidencia el rol de los organismos internacionales de la salud. El más importante, obviamente, es la Organización Mundial de la Salud, que se encontró en medio de una disputa geopolítica. Como sucedió en cada una de las crisis sanitarias precedentes, otra vez se puso en debate a la Organización Mundial de la Salud, y este debate, este cuestionamiento más bien, estuvo vinculado tanto a la estructura de financiamiento y a la transparencia en ese financiamiento de la OMS, como a sus funciones específicas. Desde hace décadas ya que la Organización Mundial de Comercio está inmersa en problemas presupuestarios que la limitan y le restan margen de acción.
La OMS actualmente está financiada por actores públicos, pero fundamentalmente por actores privados. Y el que financia marca las prioridades de la agenda sanitaria. Y uno de los mayores financiadores o donantes de la OMS es el multimillonario Bill Gates, ¿no? Con su fundación Bill y Melinda Gates. Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia, cada país hemos visto cómo ha tomado sus propias decisiones, mostrando las limitaciones de una instancia global de coordinación que pudiera orientar de manera conjunta y coordinada las medidas en materias de salud. Si algo primó, fueron las acciones adoptadas entonces de manera unilateral, y el acaparamiento de las vacunas contra el virus por parte de unos pocos países ha sido una clara muestra de esa falta de coordinación mundial. En América Latina, por su parte, tuvimos que transitar la pandemia con una región absolutamente fragmentada. Muchos de los logros que se habían obtenido en las décadas anteriores quedaron completamente estancados y por lo tanto nuestros países quedaron a merced de negociaciones bilaterales, o sea, país con país o país con farmacéutica, perdiendo fuerza de esta manera de poder negociar de una manera conjunta como podría haber sucedido años atrás. Siguiente. Por lo tanto, el único mecanismo global, de articulación global, fue el mecanismo COVAX, pero este también ha mostrado sus limitaciones y debilidades justamente por el desincentivo a la cooperación y el sálvese quien pueda. Que ha primado desde que se inició la pandemia. Por lo tanto, quedamos incluso con este mecanismo COVAX en negociaciones y acuerdos bilaterales con los países más desarrollados y ricos, que eran los que tenían la producción de vacunas. Siguiente. Por lo tanto, hemos visto cómo en la pandemia estos fueron los decisores de la salud global en pandemia, ¿no? Las grandes farmacéuticas, la filantropía en salud, o como se la denominó, el filantrocapitalismo en salud. Y lo peor de todo es que en los ámbitos de discusión de los países, por ejemplo, el G20, ¿no? Hubo una reunión muy importante en Roma, la política que primó fue la política de la beneficencia. Es decir, la política de Bill Gates, que fue quien propuso que los países hagan beneficencia a aquellos que tenían las vacunas para aquellos que no tenían la vacuna, era la salida, aseguraba Bill Gates, para superar la pandemia de coronavirus a nivel global, desdibujándose así el derecho a la salud que está consagrado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1946. Siguiente. Y por último, algunas conclusiones, ¿no? El año de la Guerra Mundial, el 2021, por las vacunas, la salud entonces ocupó un lugar destacado en las agendas de los organismos internacionales y de los foros globales, pero muy lejos de ser la salud considerada un derecho humano para todos. Por otro lado, lo que creemos que una de las conclusiones de toda esta etapa es la urgencia de discutir la arquitectura de la salud global y regional, su agenda, y repensar la cooperación internacional como política epidemiológica que permita efectivamente abordar las inequidades globales. Y por último, ante la pregunta de si es posible hablar de una salud internacional con perspectiva latinoamericana o sur-sur, bueno, podemos considerar que sí, hubo distintos momentos a lo largo de estas últimas 2 décadas en donde la salud en la región buscó alejarse de las clásicas matrices geopolíticas centro-norte, adoptando una direccionalidad estratégica e innovadora de la cooperación sur-sur en pos de una soberanía sanitaria para la región, pero es actualmente una deuda pendiente
que hay que reconstruir de aquí para adelante, como lo mostró la pandemia de COVID. Bueno, espero no habernos ido mucho del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a las profesoras Marcela y a la profesora Belén por su interesante presentación. En este momento, creo que vamos a hacer la captura de una foto del evento, así que les agradeceríamos. Listo, no se preocupe, ¿Listo? adelante, perdón. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a el espacio de preguntas, recordándoles a las personas participantes que nos acompañan tanto por Zoom como por la transmisión de Facebook Live, que nos pueden hacer llegar las preguntas por el chat de estos respectivos medios. Mientras esperamos que lleguen algunas otras, empezamos con la primera pregunta que nos llega para el profesor Ferreira y dice, en términos de gobernanza y seguridad, ¿cuál es el panorama para las grandes urbes latinoamericanas? ¿Cómo pensar territorios como las fronteras desde la gobernanza híbrida? Bien, creo que al pensar el panorama que vemos, creo que lo más importante es el Estado ocupar algunos espacios que ha perdido, pero no necesariamente ocupar en un sentido de represión, pero sí de formulación de políticas públicas. Lo que hemos visto en América Latina mismo, en las experiencias más exitosas es la falta de continuidad muchas veces para el cambio de algunos espacios violentos, ¿no? El ejemplo que siempre se menciona bastante el de Medellín, que han avanzado con muchas políticas públicas para disminuir la violencia en algunas zonas de la urbe, pero que muchas veces se encuentra la dificultad misma de mantener esto en largo plazo, ¿no? Entonces, creo que hay un desafío grande aún en nuestra región, que es pensar seguridad pública no solamente desde una perspectiva de una política mano dura, una política represiva, pero también creando espacios que permitan una convivencia social diferente en estos espacios. Por eso que el crimen organizado muchas veces domina, ¿no? Muchas gracias, profesor. Otra pregunta que tenemos por acá dice, a partir de las reacciones que tuvieron los distintos organizaciones de crimen organizado, podríamos decir que en los accionarios que tuvieron en de los tres pilares que usted nos mencionaba, la inexistencia del apoyo en la parte humanitaria se debe a falta de interés o hay alguna otra motivación del por qué sí aportan en los primeros, en el primer pilar y en el tercer pilar, pero no en el de apoyo humanitario. Yo pienso que hay una cuestión misma de una racionalidad económica mismo, ¿no? Porque esta ayuda iba a demandar más dinero de las organizaciones criminosas. Y lo que vemos es, como decía en mi presentación y está en el artículo, algunas medidas muy puntuales, especialmente en México se ha visto algo un poco más intenso con distribución de alimentos en algunas zonas que dominan el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que me parece es que es mucho más fácil, por ejemplo, si utilizar las redes sociales y pedir que las personas queden en casa, o hacer una orden para que se congele los precios de mascarillas, que, por ejemplo, comprar y distribuir alimentos, ¿no? El crimen organizado, pienso yo que ha funcionado ahí dentro de una racionalidad económica, por esto que este segundo pilar no se desarrolla de manera tan clara como es el caso de la expansión del mercado mismo y la idea de las restricciones, las medidas de restricciones que ellos han apoyado. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué medidas tomó el gobierno brasileño en respuesta al accionar del crimen organizado con respecto a las medidas que aplicaron en pandemia? Lo que hubo es que en la parte de la Suprema Corte se ha dicho que durante la pandemia en particular no se podría hacer incursiones de la policía en algunas zonas. La idea de la Suprema Corte era como que
proteger la gente y hacer con que quedasen en casa, pero los grupos criminosos han aprovechado esta política para en realidad expandirse, especialmente en Río de Janeiro, ¿no? En realidad, desafortunadamente, lo que vimos fue un movimiento contrario del movimiento brasileño. Al invés de adoptar políticas que podrían, en fin, interdictar el crimen organizado, cosas así, se ha, por ejemplo, facilitado mucho el acceso a armas, mismo durante la pandemia, que por cuenta del contrabando y otras acciones, el crimen organizado no ha avanzado más que disminuido, ¿no? Entonces, lo que se vio fue una negligencia grande del gobierno en este tema. Gracias. Por acá tenemos otra que dice, pudo haber sido peor la contingencia del COVID sin el aporte del crimen organizado en los casos de Brasil y México. Creo que es haciendo referencia un poco a lo que nos mencionaba en el primero de los elementos de análisis del artículo. Sí, seguramente. Se ha visto, por ejemplo, cuando se hace una análisis demográfica de quién ha morrido en Brasil durante la pandemia, la mayoría ha sido la gente con menos recursos en las zonas urbanas, ¿no? Que no tenía cómo a veces quedar en casa o cosas así. Pero aún se ve que algunas favelas, como por ejemplo Paraisópolis, en São Paulo, las medidas se ha adoptado restricciones, se ha hecho con que el problema no fuera mayor, ¿no? Hasta porque, como sabemos, en algunos estados alineados con el actual presidente, las medidas de restricción no fueron adoptadas o fueron adoptadas de una manera muy frágil, ¿no? Entonces, esa es una paradoja interesante en este tema, ¿no? Que el crimen organizado al final ha ayudado para que contener en algunos espacios y hacer con que el problema no sea aún mayor. Muchas gracias, profesor. Vamos con algunas preguntas que nos han llegado para las profesoras. Tenemos la primera, dice, desde la perspectiva de salud global, ¿cuáles son los mayores avances en América Latina? Muchas gracias, Gabriela, gracias a todos y a todas por estar ahí aún. Bueno, a ver, las perspectivas más innovadoras desde la región. Yo creo que en términos de salud internacional o salud global, sobre todo en el periodo que hablábamos en nuestra presentación y que abordamos un poco más en el artículo, a mí me parece que hay una agenda muy interesante que se abrió en su momento en la región, por supuesto impulsado mucho por lo que ha sido UNASUR y particularmente el Consejo Sudamericano de Salud, donde la salud ha sido uno de los consejos o de los sectores más activos, si no el más activo, pero lo menciono porque planteaba una agenda bastante distinta a lo que había sido la agenda sanitaria hasta entonces, muy enfocada quizás a la vigilancia y al control de emergencias o de crisis en fronteras sanitarias, ¿no? Que no está mal, sino que se incluye a una agenda mucho más amplia e integral en este periodo, también retomada por otros organismos, no solo UNASUR, como por ejemplo el COMISCA para Centroamérica, ¿sí? En el caso del SICA, que es el Sistema Interoamericano de Integración Centroamericana, y también el Organismo Andino de Salud, el ORASCONU, de la región andina, y esta agenda se planteaba en términos de accesos universales a los sistemas de salud, algo que hoy también está muy en discusión y que en algún momento la principal discusión estuvo orientada hacia los sistemas universales, empujada mucho por Brasil y también frente a quizás la propuesta que viene más de la agenda global vinculada a la cobertura universal de salud. Digo, la región estuvo muy activa en promover este eje en la agenda sanitaria, el acceso universal a medicamentos, fue una línea muy empujada por la región, no solo por UNASUR. El Organismo Andino de Salud tiene muchísima experiencia y trayectoria, iniciativas en materia de medicamentos, sin lugar a dudas también lo que es COMISCA o el SICA en Centroamérica, y en su momento promoviendo actividades muy específicas, como por ejemplo, no vamos a ahondar en eso aquí, pero por mencionar algunas, lo que fue el Banco de Precios de Medicamentos, lo que fue los inicios para tratar de avanzar en negociaciones conjuntas en la compra de medicamentos, que eso desciende mucho los precios para la región. Los países estaban pagando precios muy desiguales por medicamentos
por los mismos medicamentos, porque por supuesto tienen distinto poder de negociación con la industria, entonces cómo las compras conjuntas y el banco de precios facilita un acceso más equitativo a los precios de los medicamentos y reduce las asimetrías regionales. Y después, bueno, digo, otras iniciativas quizás más en el plano de la diplomacia sanitaria global. Yo menciono estos dos, pero bueno, después todo lo enfocado a los determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud, que como ustedes saben, en general no es un enfoque que se promueva más desde la agenda de la cooperación internacional más tradicional, que suele estar más enfocada a enfermedades puntuales, ¿no? Focalizadas en enfermedades. Y esta agenda es levantada por UNASUR, pero también por el COMISA, también por el organismo andino, sin desconocer acciones puntuales en enfermedades específicas, ¿no? Pero como otros enfoques y otros abordajes en salud. Así que bueno, por mencionar algunos, ¿sí? No sé si respondía a la pregunta. No me quiero extender por eso. No, más bien muchísimas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta por acá también para ustedes. Dice, ¿cuáles son los ejes temáticos por considerar para una nueva arquitectura de salud global inclusiva? Bueno, interesante también la pregunta, gracias por ambas. A ver, la anterior porque refiere a una agenda que hay que seguir reflexionando, discutiendo para nuestra región y promoviendo en cómo pensar una salud internacional en base a nuestras coordenadas también y nuestras necesidades y nuestras capacidades regionales, ¿sí? Algo que la pandemia puso en evidencia en cuanto a las limitaciones que tiene nuestra región en términos de dependencia de insumos extranjeros, pero externos, pero a su vez las capacidades que tiene para poder avanzar en pos de una soberanía en salud en términos de producción de medicamentos y de insumos. Ahí mencionan, por ejemplo, justo Rafael, el caso de Cuba, exactamente, para poder producir su propia vacuna, pero esto lo podemos llevar al plano de insumos y de productos médicos en general, ¿sí? Capacidades más o menos de distintos países de nuestra región. Y en relación a los ejes temáticos, entonces, a considerar para la nueva arquitectura, yo creo que uno de los principales ejes que está en discusión, pero me parece que tiene que ser una discusión que levanten nuestros países, que levante el sur global y sobre todo nuestros países del sur, tiene que ver con el marco de la reforma de la OMS. Ustedes saben que la reforma de la OMS está en debate, ¿no? A nivel global. El problema es quiénes son los que levantan el debate de la reforma de la OMS. Porque dependiendo de eso, ustedes saben, los organismos son arenas de disputas en el escenario internacional, no están ajenos a los intereses geopolíticos, sino todo lo contrario. Y el tema es, ¿qué organismo internacional en salud necesitamos? Esa es la gran pregunta. No es simplemente discutir la reforma. ¿La reforma hacia dónde? La reforma hacia volver a cambiar los parámetros del financiamiento de una organización que hoy depende casi exclusivamente del financiamiento externo, más mejor dicho, no externo, sino de sus contribuciones voluntarias, externos al margen de decisión que tiene el organismo, ¿sí? Porque las contribuciones voluntarias que recibe la OMS, que hoy representan el 80%, no provienen solo del capital privado. Fundamentalmente del capital privado que únicamente puede contribuir de esta manera, pero también de unos países muy influyentes, Estados Unidos, Reino Unido, que también derivan sus fondos a través de las contribuciones voluntarias, y lo que está estancado absolutamente son las contribuciones obligatorias. Mientras no se vuelva a revertir esa estructura tan desigual en el financiamiento, hoy en día las decisiones dentro del organismo están muy condicionadas por este tipo de contribuciones privadas y voluntarias, porque como ustedes saben, en el caso de las contribuciones voluntarias, los financiadores, sean los gobiernos, o sea, la filantropía o la industria farmacéutica, son los que deciden hacia dónde va. Entonces tiene que ver con el financiamiento, con la transparencia, con la participación que tiene el organismo, y reitero la importancia de plantear la reforma en función de las necesidades en función de qué organización mundial de la salud necesitan la mayor parte de los países. Y hay planteos muy interesantes, incluso de Francia y Alemania, que han elevado un documento muy interesante, que está disponible, un documento oficioso que fue presentado también
para plantear el debate de la reforma de la OMS. Nuestros países de la región, a través de UNASUR en su momento, plantearon también los ejes que son necesarios para considerar. Planteo y uno podría seguir avanzando en cómo repensar la arquitectura de salud global, y podríamos detenernos en el tratado pandémico, en el reglamento sanitario. Hay un montón de ejes que hoy se están discutiendo, pero bueno, traigo porque me parece además que es el que también mencionamos en el trabajo. Muchas gracias, profesora. Seguida, muy de la línea a esta respuesta que usted nos mencionaba, nos dicen qué tanto golpeó los ataques políticos que recibió la OMS, principalmente por parte del presidente en ese momento de Estados Unidos, el concepto o la visión de muchos países en desarrollo de la cooperación dentro de salud global y de la salud internacional. ¿Qué tanto fue golpeado por estas afectaciones políticas? Bueno, a ver, en primer lugar, la OMS siempre está en el centro de disputas ante cada emergencia. Eso es algo que sucede siempre. Pensémoslo ahora en COVID, por supuesto, ha sido la pandemia marcadora del siglo y una crisis sin precedentes, pero aún así pensemos en el caso del ébola, H1N1, es decir, en las distintas emergencias sanitarias a nivel internacional, algunas con mayor preocupación dependiendo cuán internacional sean, eso ya lo sabemos, despiertan más preocupación dependiendo la localización geográfica y la extensión geográfica, pero al margen de eso, en general la OMS ha estado en el centro de la disputa. Si uno se traslada desde tiempos de la Guerra Fría, también ha estado en el centro de las disputas y ha sido atacado por ejemplo, por Estados Unidos, en este caso por mencionar, como ustedes traían, el caso de Trump cuando se refieren a la amenaza que hizo de retirarse del organismo, acusándolo de ser pro-China o de favorecer a China en los inicios de la pandemia. A ver, a mí me parece, por un lado, que eso no es una novedad. La OMS ya venía muy debilitada, eso lo analizamos en el trabajo, ya venía muy debilitada, muy desfinanciada, y de hecho, a pesar de todo eso, ha tenido un rol muy activo durante la pandemia. Lo que sí creo que es otro de los ejes que pone en evidencia la pandemia, más allá de esto que ustedes mencionaban, que coincido en la pregunta, es las limitaciones del modelo de cooperación actual internacional para poder dar respuesta a los desafíos en materia de desarrollo, en este caso en materia de salud en particular, pero de desarrollo en general. Y me parece que eso quedó muy visible en la pandemia, donde el sistema multilateral y de cooperación internacional al desarrollo quedó muy debilitado, muy aislado, merced de las negociaciones bilaterales que hubo entre los países con la industria o entre los países con algunos países. Marcela lo mencionaba. Entonces yo creo que acá hay dos ejes que tienen que ver con el sistema multilateral por un lado y el escenario de la cooperación internacional que merece repensar un poco esos márgenes, sobre todo pensando que no sería ni la primera ni la última de las emergencias. La emergencia climática que hoy estamos atravesando y que por supuesto está sin lugar a dudas involucrada en la pandemia, también pone en alerta la necesidad de articular mecanismos de cooperación con urgencia, ¿no? Y creo que la pandemia mostró las debilidades hoy en ese sentido del modelo actual. Muchas gracias. Otra que nos queda por acá dice, ¿cómo integrar los estudios en relaciones internacionales a los temas de salud global? ¿Qué evidenció la pandemia al respecto? Bueno, gran pregunta. A ver, ahí hay un desafío. Desafío para la salud y desafío para las relaciones internacionales. No sé si alguien de aquí vendrá del campo de la salud pública o estará dedicado a temas de salud, pero como saben, desde la salud pública las relaciones internacionales no siempre son abordadas o dialogadas, siempre es un nivel mucho más macro en general. Y lo mismo sucede desde las relaciones internacionales. El campo de la salud global no siempre es una de las agendas más exploradas. Pero la pandemia creo que viene a poner en evidencia también que la salud es un asunto internacional incuestionable, pero que además no solo eso, sino que mientras estemos pensando en agendas fragmentadas, no vamos a poder llegar a un abordaje integral de los problemas que hoy tenemos. Cuando me refiero a agendas fragmentadas, me refiero a
Atravesamos 2 años de pandemia donde la salud estuvo en la agenda política de la mayor parte de los foros, cumbres, como nunca antes, tanto de los niveles nacionales, subnacionales, regionales y globales. Si hoy uno mira las agendas de estos espacios, tanto regionales como globales, en algunos la salud está prácticamente ausente. Y no tiene que ver con que la salud deba, hoy en día estamos en el contexto de pandemia o de pospandemia, como nos guste pensarlo, creo que todavía estamos pensando en qué instancia estamos. La pandemia nos puso en un análisis día a día, pero aún así yo creo que corremos el riesgo de nuevo volver entonces a invisibilizar algunas agendas y volver a poner el foco de atención en otras y frente a una nueva emergencia volver, y de esa manera en realidad no puede haber continuidades en las acciones y en las líneas de acción, que es algo que incluso cuando irrumpe la pandemia, meses antes se venía alertando sobre la necesidad de poner en agenda estas cuestiones vinculadas a las catástrofes, tanto sanitarias como ambientales, y a las emergencias. Y se hablaba de la inminencia. Entonces yo creo que la pandemia puede ser una oportunidad para, desde estos espacios también, fortalecer ese diálogo y sobre todo el desafío de cómo pensar de manera integrada estos campos de acción y estas agendas. Me parece que todavía las agendas siguen fragmentadas y eso dificulta muchas veces bueno, enfoques que nos permitan avanzar, ¿no? En relación a la pregunta que hacían. Muchas gracias, profesora. Entra una pregunta para el profesor Ferreira que dice, ¿cuáles son aquellos temas pendientes en agenda de investigación respecto a gobernanza híbrida? Creo que un tema pendiente importante es cómo la sociedad civil puede navegar en este contexto, ¿no? Hay algunas pocas trabajos aún pensando algunos casos específicos, como se ve en Río de Janeiro, o mesmo en São Paulo, pero creo que es importante tener esto más claro, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de temas de seguridad, especialmente en la América Latina, creo que hay un enfoque muy grande en las organizaciones criminosas o la respuesta del Estado, pero se deja un poco de lado el rol que tiene la sociedad civil. Y se ha visto, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo las fronteras Brasil-Paraguay o mismo la frontera Colombia-Venezuela, que tienen muchos desafíos de varios ilícitos transnacionales ahí, en que muchas veces la voz que va a intentar traer algún cambio van a ser las organizaciones de la sociedad civil. Pero creo que aún falta más investigaciones más profundizadas sobre este tema que sería bastante importante. Y también muchas veces cuando hablamos de este tema, creo que miramos mucho en los mismos casos, Río de Janeiro, o mesmo San Salvador, Medellín, Bogotá. Pero, por ejemplo, cuando miramos Brasil, hay algunas zonas urbanas como Manaus, o mismo como Fortaleza, que los índices de homicidios y violencia que están conectados con dinámicas transnacionales del tráfico de drogas, son mucho mayores que Río de Janeiro, por ejemplo, o mismo Bogotá, ¿no? Entonces, creo que aún falta mirar algunos casos afuera de lo que tradicionalmente se ha analizado sobre este tema. Muchas gracias, profesor. En este caso, de parte de la Escuela de Relaciones Internacionales y la Revista de Relaciones Internacionales, quisiéramos agradecerles nuevamente por habernos acompañado en tan interesantes disertaciones. El profesor Ferreira nos comentaba sobre el rol de las organizaciones criminales durante la pandemia, donde nos hablaba del concepto de gobernanza híbrida y nos comentaba también de los casos de México y Brasil puntualmente, donde hacía análisis justamente bajo 3 elementos. El primero, la adopción de medidas de protección que tomaron estas organizaciones criminales, así como el tema de asistencia humanitaria que estas organizaciones pudieron brindar y la existencia de una expansión de las organizaciones criminales, donde nos hace comentarios de los hallazgos de su investigación
que hubieron adopciones de medidas de protección principalmente en países donde hubo una negación inicial ante el contexto de la pandemia, apoyando un poco dentro de las respuestas que él nos comentaba, el tema de la contingencia. También nos habló sobre la expansión de estas organizaciones debido al aumento del consumo y el manejo de la competencia. Donde no quedan tan evidenciados los aportes fueron justamente en la asistencia humanitaria, y nos comentaba un poco la reflexión de que la participación de las ONGs en este tema había sido bastante importante, que podría relacionar un poco esa avanzada. En cuanto a la participación de las profesoras Belén y Marcela, nos hablaban también de el cómo en la conceptualización de la salud internacional y la salud global han ido cambiando con el paso de los años. Nos hacían un barrido histórico de justamente de esa evolución, y nos hablaban de las diferencias que radican justamente en los intereses comerciales, políticos, las relaciones de poder y las partes geopolíticas, así como una lucha entre el espacio multilateral y el rol que han tomado las organizaciones no gubernamentales. También nos hablaban sobre la filantropía, el filantrocapitalismo en salud y la política de beneficencia también practicada por varias entidades, y justamente que esto plantea un desafío para las agendas regionales, ya que la pandemia evidenció justamente que teníamos una debilidad en estos procesos de integración, lo que llevó como el resultado a lo que ellas mencionaban al año de la Guerra Mundial de las vacunas, concepto que me llama mucho la atención y que verdaderamente creo que está bastante justamente atinado. También hablaban sobre el tema del reparto inequitativo de las vacunas y la liberalización de las patentes, que la Organización Mundial de Comercio durante el 2020 y 2021 quedó trabajando pendiente, que la respuesta la da hasta este año, donde muchos alegan que ya llegó bastante tarde esta liberalización de patentes. Sin embargo, sigue siendo un precedente que esperemos que en el caso de alguna otra pandemia podamos hacer uso del mismo. Entonces, nuevamente agradecerle a las 3 personas panelistas que nos acompañaron el día de hoy, y también a todas las personas que nos acompañaron tanto por la transmisión por acá por Zoom y por el Facebook Live. Aprovechamos también para extenderles una cordial invitación al conversatorio Efectos Multidimensionales del COVID-19, casos de Haití y Sudáfrica, por realizarse hoy miércoles a la 1 p.m. Hora Costa Rica, mediante la plataforma Zoom. Quienes se inscribieron, recuerden que deben de hacer uso de este mismo link o vía nuestra transmisión de Facebook Live. Les recordamos que en el caso de este evento será desarrollado en el idioma inglés. Reiterarle nuevamente el agradecimiento a las personas que nos están acompañando el día de hoy, y por supuesto a los panelistas por tan grato espacio de aprendizaje. Gracias por acompañarnos y nos vemos más tarde. Que tengan un excelente día. Buenos días, gracias. Gracias a todos y a todas. Un gusto, Gracias a Marcos. todos y a Gracias. todas.